Segundo bloque de la noche de hoy, consultorio del aficionado. Como todos ustedes muy bien saben, semana a semana traemos profesionales a estas cámaras para que nos hablen de distintos temas importantes para el deportista. Como ustedes saben, hemos traído psicólogos, médicos, odontólogos, fisioterapeutas. La próxima semana tendremos nuevamente la psicóloga María Ruiz con nosotros, hablándonos de psicología deportiva, en fin. En la noche de hoy traemos a una hermosa fisioterapeuta, ya que este programa va para Montevideo, Uruguay. Hemos querido traer a Verónica Martínez de Canara, la tenemos a nuestro lado, una muchacha muy joven, diplomada en la Universidad de Murcia como fisioterapeuta, ha hecho cursos también de quiromasaje, de hecho también más adelante nos vendrá a hablar, pero hoy hemos traído a Verónica para que nos hable de escoliosis y cifosis, dos temas que están relacionados con la columna vertebral. Entonces, Verónica, lo primero que queremos preguntarte es la columna vertebral, o sea, la médula espinal. ¿Para qué le sirve al ser humano? Pues serían, en resumen, tres las funciones de la columna vertebral. Una es la que todo el mundo sabe y es mantener la postura, si no seríamos casi gusanos. Y luego el que esté formada por esos pequeños huesos, en lugar de por uno solamente, pues lo que proporciona el movimiento típico de la columna vertebral. Muy bien, entonces vamos a hablar primero entonces, Verónica, de escoliosis. Queremos en primer lugar entonces que le expliques a la gente qué problema hay en la columna vertebral cuando nosotros padecemos una escoliosis. Antes de hablar sobre la escoliosis, habría que decir lo importante que es tener una curvatura de la columna más o menos que se acerca a la normalidad. Existe una pequeña variación normal que no es problemática, pero sí que es muy importante que si vemos a una persona desde su espalda, debe de estar totalmente recta. Y si la vemos de perfil, debe de mantener una alineación normal, lo que se considera normal. El que se salga de esta normalidad es lo que provoca problemas como es la escoliosis o es la cifosis. Muy bien, se habla mucho de lo que es la escoliosis idiopática. ¿Qué es? ¿Qué significa este término? Bueno, la escoliosis es una alteración de la curvatura de la espalda, si vemos a esa persona desde su propia espalda. Una escoliosis idiopática, en la mayoría de las escoliosis son idiopáticas, es una escoliosis donde no se sabe por qué aparece, es de causa desconocida. Y en torno al 80-85% de las escoliosis son debido a esto. O sea, no se sabe por qué. Ahora bien, nosotros siempre, por supuesto, relacionamos en este programa todo al deporte. Entonces nosotros queremos preguntarte, ¿quiénes son las personas que más pueden padecer? ¿Cuáles son los deportistas que más pueden padecer una escoliosis o escoliosis idiopática? En general, no nos salvamos ninguno de padecer la escoliosis. Se habla de que un 2% de la población tiene problemas de escoliosis. Este 2% aumenta si uno de nuestros padres tiene escoliosis. Luego, aparte, otras causas nos afectan a cualquiera. No existe un deporte concreto típico que te puede ocasionar escoliosis, ni tampoco solucionar los problemas de escoliosis. Y no existe un deporte concreto especialmente limitante, a no ser ya casos de escoliosis grave. En casos de escoliosis grave sí que puede afectar incluso a la capacidad pulmonar. Es decir, que cualquier deportista tendría ahí una dificultad grave. ¿Y cuáles son las causas que nos pueden producir llegar a tener una escoliosis? Pues fundamentalmente postural. O sea, la madre que continuamente está con su hijo, ponte derecho, baja el hombro, lleva el hombro atrás, eso está a la orden del día. La mayoría de las escoliosis aparecen por mala postura inadecuada. Luego existen otras escoliosis, por ejemplo, por tener una dismetría
es decir, una pierna más larga que la otra, entonces la columna tiende a compensar esa alteración. Ahora, ¿cómo diagnosticas tú, o cómo diagnostica el médico también, el hecho de que haya una escoliosis? Este paciente, o este deportista en este caso, padece una escoliosis. ¿Cómo llega al diagnóstico? Pues en un principio ya la propia madre suele haberse dado cuenta, porque él observa que su hijo tiene un hombro más alto que otro, o que tiene una escápula más prominente. Se observan ciertas características que a la madre incluso siempre le hace sospechar que hay un problema. El médico lo primero que observa es estos signos también, y luego para comprobarlo hace una radiografía. En la radiografía sí que puede medir los ángulos para comparar con la normalidad. Y dentro de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que se pueden sentir para uno decir, puedo tener una escoliosis? Ese es el problema de la escoliosis. El problema es que como no es dolorosa en un principio, que eso es importante, la escoliosis durante la niñez y adolescencia no es dolorosa, que es cuando se puede tratar. Luego más tarde, cuando una persona ya es adulta y tiene escoliosis, sí que es dolorosa y ya no hay vuelta atrás, ya no hay posibilidad de mejora, ya es pues tratar esos síntomas para llevar el dolor de la mejor manera posible. Pero dolor no hay, hay otra sintomatología que son prácticamente signos observables de lo que antes comentaba, de un hombro más alto que otro, etcétera. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se debe llevar cuando se detecta entonces, cuando se diagnostica una escoliosis? ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, que ustedes en vuestra clínica realizan para mejorar o para curar esta escoliosis? Pues en cuanto al tratamiento, va fundamentalmente enfocado a mantener una espalda flexible y fuerte. Desde luego hay que fortalecer la musculatura. Pero aquí sí habría que decir una cosa, y es que habitualmente, hoy en día, lo que se hace al niño, que se le diagnostica una escoliosis no grave, o sea, hasta 25 grados no se considera una escoliosis para poner un corsé, hasta 25 grados, se le da una tabla de ejercicios que el niño debe de hacer en casa. Esto es un problema, porque ¿qué niño hace unos ejercicios? Y mucho más, bueno, es posible incluso que lo haga y no lo haga de manera correcta. Entonces hay que hacer hincapié primero en que ese niño se observe, vea que sí que es cierto que cuando le dice pone ese hombro, baja el hombro a la altura del otro, en cuanto se despista un poco, vuelve de nuevo a su postura anterior. Entonces que él mismo se dé cuenta de que algo falla en su cuerpo, que no es capaz de corregir. A partir de ese momento que él ya asume esa alteración de su postura, es cuando debes de enseñarle ejercicios personalizados, porque no todo el mundo tiene la escoliosis en la misma zona, suele ser dorsal, pero puede ser dorsal, lumbar, puede ser cervical. Entonces hay que decirle exactamente qué ejercicios debe hacer y estar un poco pendiente de que lo haga correctamente. Tú nos hablabas de corsés. ¿Se puede curar usando ya nos explicarás, durante mucho tiempo, por ejemplo, un corsés? ¿O se debe llegar, o se llega en la mayoría de los casos, por ejemplo, a la cirugía? No, cirugía, es muy raro que se haga cirugía. Solamente se hace cirugía en casos donde, ante una escoliosis grave hablo de 50, 60 grados, incluso más. Antes de 60 grados nunca, sería impensable. Una escoliosis grave que en principio se intenta tratar con un corsé y ejercicio, se evoluciona de una manera exagerada y que ya no hay más remedio que operar, si no sería muy, muy raro. Algo que nos hablabas antes de comenzar la nota, ortesis sacrotorácica lumbar. Explícale un poco al televidente qué es esto, la ortesis sacrotorácica lumbar, y para qué sirve. Bueno, hablar de órtesis ya nos indica que nos referimos a un corsé, una especie de corsé. Que sea sacrotorácica lumbar, pues ya nos orientamos hacia la zona que abarca ese corsé, que es el sacro, la zona lumbar y el tórax. ¿Para qué se utiliza? Pues para múltiples funciones cuyo objetivo nuestro sea proteger esa zona por una lumbalgia aguda, siempre en casos agudos.
una lumbalgia aguda, una ciática aguda, un acto quirúrgico, una cirugía o cualquier circunstancia cuyo objetivo nuestro sea disminuir el movimiento de esa zona y protegerla. ¿Cómo se está investigando actualmente? Porque creo que en muchos casos, en muchos momentos está en pañales un poco esto, ¿no? ¿Qué investigaciones actualmente se están haciendo sobre la escoliosis idiopática? Bueno, pues lo has dicho muy bien, y es que la mayoría de las investigaciones son acerca de la escoliosis idiopática, porque una escoliosis que aparece porque tenemos una extremidad más larga que la otra, pues es lógico porque aparece. Pero el que haya un índice tan alto de escoliosis idiopática es lo que pues nos hace pensar que algo debe de haber. Igual hay una causa genética, no se sabe, sí que influye la herencia desde luego, pero qué gen es el que nos afecta, si eso es posible corregir, si el tener una musculatura determinada con menos capacidad de desarrollo nos puede también sobrellevar a una escoliosis. O sea, está un poco el campo de la investigación. No hay nada ahora mismo nuevo, no hay ahora nada, sí que nos hace pensar que cierto tipo de persona con menos capacidad de desarrollo muscular y cuyos progenitores hayan tenido escoliosis, pues nos hace ya bastante candidato a padecer escoliosis. ¿Cómo debe cuidarse un deportista luego de una fusión espinal, por ejemplo? Bueno, primero, una fusión espinal, ¿qué es una fusión espinal? Exacto. Una fusión espinal, pues su propio nombre lo indica, desde luego. Una fusión espinal es unir dos o más vértebras con la consecuencia de que entre esas dos o más vértebras unidas ya no hay movimiento. En principio parece un poco alarmante, pero no es tal. Es más alarmante lo que el motivo por el que se haga esa fusión, es decir, las causas que produce una ciática, una lumbalgia aguda, suele haber una hernia de disco, pinzamiento grave. Para que se haga una fusión espinal es porque hay una causa grave. ¿Cuánto tiempo debo usar un aparato ortopédico? Eso siempre lo indica el traumatólogo, el rehabilitador que lleva el caso. Pero bueno, sobre todo depende. Si en una escoliosis o en una cifosis es durante la edad de crecimiento. Cuando termina la edad de crecimiento ya no hay, o la posibilidad de empeoramiento es mínima, hasta que ya no cumplimos la edad ya, que por osteoporosis aparecen aplastamientos vertebrales y tendemos de nuevo a empeorar. Si no, si es por una cirugía o es por cualquier otro motivo, pues el médico el que debe de aconsejar sobre el tiempo que debe de usarse. Ahora, una pregunta que es importante para el deportista, el nivel de actividad que puedo tener, porque por ejemplo, cuando hay un esguince, por ejemplo, tengo que estar parado totalmente, sea de rodilla, sea de tobillo, o sea que ahí el deportista tiene que estar parado completamente. El deportista cuando tiene una escoliosis, ¿no? Está usando un corsé, por ejemplo, ¿qué nivel de actividad puede tener este deportista? Este deportista, mientras es un niño, pues no hay dolor. Es decir, el dolor no va a ser un impedimento para el niño deportista. El uso del corsé sí, o sea, si su escoliosis es ya grave hasta el punto de que tiene que utilizar un corsé, ahí sí que puede ser, puesto que puede ser no un impedimento, pero sí hay que adaptarse a ese corsé. Entonces, el corsé debe de usarse 23 horas diarias, dejando una hora libre, que es la hora que tiene para su aseo personal. Y entonces, pues el niño deportista debe de quitarse ese corsé para hacer una práctica deportiva. El resto del tiempo sí que lo debe de llevar. Entonces, pues tiene un poco ahí que jugar con la adaptación psicológica, lo primero, porque un niño que de repente le pone un corsé y le limita su vida, pues es una adaptación psicológica. Y luego a la hora de hacer deporte, pues también. Bueno, creo que has dejado bastante aclarado lo que es una escoliosis. Entonces, pasemos a hablar de cifosis. ¿Qué diferencia entonces entre estos dos términos? Ya tú explicaste que es una escoliosis. ¿Qué es una cifosis? ¿También un problema de la columna vertebral? Explícanos. Es un problema ¿Es la enfermedad de Scheuermann o no? No, enfermedad de Scheuermann es un tipo de cifosis. Muy bien. Un tipo de cifosis. La enfermedad de Scheuermann es una cifosis que aparece en la edad juvenil
Y que así como, bueno, primero una cifosis es la típica curvatura de espalda que vulgarmente llamamos chepa o joroba, o sea, es la persona que tiende a ir con los hombros hacia adelante. Lo que tenía el jorobado de Notre Dame, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el jorobado de Notre Dame ya no tenía mucho remedio. Hay una frase muy famosa que el jorobado de Notre Dame decía: nunca pude estudiar Derecho. No, desde luego. Bueno, síguenos explicando. Entonces, la enfermedad de Sjögren es un tipo de cifosis estructurada, quiere decir que no hay posibilidad de corrección. Lo que sí es muy importante es que no empeore, pero no se puede volver atrás. Mientras que una cifosis postural sí que con tratamiento a tiempo podemos evitar que esa cifosis se estructure, que sería que se vuelva rígida y que ya no se pueda corregir. ¿Cuáles son las causas que nos producen ese efecto? O sea, al llegar a tener una cifosis. Pues al igual que con la escoliosis, la causa fundamental es postural. Siempre la causa es postural. Las malas posturas y las posturas mantenidas en el tiempo. Esa persona, desde luego, si la musculatura es fuerte, es muy difícil que la postura no lleve a esa cifosis. Pero partiendo de una musculatura débil y una tendencia a echar el hombro hacia adelante, pues somos ya bastante candidatos a padecer una cifosis. Que la cifosis no va a ser dolorosa durante la niñez y es posible que tampoco durante la edad adulta, pero sí va a ocasionar problemas que sí van a ser dolorosos. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, ¿cuál es la sintomatología que aparece para que nosotros diagnostiquemos una cifosis? Evidentemente, a la observación ya se puede apreciar que hay cierta alteración, esa curvatura que estéticamente no es especialmente deseada, una alteración vista desde fuera fácilmente. Para ya comprobar el ángulo de esa cifosis y su gravedad, habría que hacer ya pruebas como la radiografía con medición de los ángulos, pero eso ya por un estudio completo. Y por supuesto un seguimiento de esa cifosis. Siempre tanto la escoliosis como la cifosis deben de tener un seguimiento más o menos periódico en función de la gravedad y de la edad del niño. ¿A quién le impide más? ¿Cuál de las dos enfermedades impide más al deportista desarrollar su disciplina deportiva mejor? ¿La escoliosis o la cifosis? En tu criterio. En principio... Ninguna. En principio, ninguna, siempre y cuando sean mínimas. Digo en principio, porque luego cuando aparecen esos síntomas, sí. Son ambas invalidantes y limitantes cuando aparecen los síntomas típicos. Si no, por la propia alteración de la postura, no. Porque nuestro cuerpo tiende a compensar. Pero sí que es muy grave a la hora de llegar a la edad adulta. Nos va a causar contracturas musculares, dolores continuos, problemas incluso a la hora de trabajar, porque estaríamos continuamente con lumbalgias, con cervicalgias, porque ahora que estamos comentando la cifosis no viene aislada, sino que una persona que tiende a agachar su espalda para evitar mirar hacia el suelo, la tendencia es levantar la cabeza, y eso sí que va a ocasionar problemas cervicales graves. Claro. Incluso hernia de disco, etcétera. ¿Signos y exámenes de la cifosis, entonces? La observación y la radiografía con la medición de ángulo, básicamente, y un seguimiento continuo. ¿Y cuál es el tratamiento que ustedes le brindan? No sé si se dirá el cifoso, el cifótico, ¿no? El que padece esta enfermedad. ¿Cuál es el tipo de tratamiento que ustedes ofrecen para ello? Corrección de la postura voluntaria, y más partiendo que sea una cifosis postural. Si una cifosis postural es lo más fácil de solucionar, pillándolo a tiempo, claro. Entonces, el tratamiento postural de corrección de la postura, y luego fortalecer esa espalda y mantenerla flexible. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden aparecer al tener una de estas enfermedades? La primera complicación es no diagnosticarla a tiempo. No diagnosticar a tiempo una escoliosis o una cifosis nos va a llevar a dolores y problemas en el futuro. Esa es la primera. Tanto la escoliosis como la cifosis
¿se pueden prevenir? ¿Se puede atajar a tiempo el hecho de que haya un problema de este tipo en la médula espinal? ¿Hay prevención? Hay prevención, claro que sí, y la primera es, ya digo, diagnosticarla a tiempo, puesto que volver atrás siempre es más complicado. O sea, el tratamiento lo primero que intenta es evitar que empeore, porque la tendencia, sobre todo cuando el niño pega ese estirón típico en la edad de crecimiento, es muy fácil que aumente hasta grados exagerados, mientras que si se trata con un tratamiento se evita que empeore y se evitan esos dolores futuros. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, puede llevar el tener que utilizar un corsé, por ejemplo, en el caso de la escoliosis o en el caso de la cifosis? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que uno pueda llegar a decir, bueno, he pasado el problema? Finalizar el crecimiento. Prácticamente una vez que el niño finaliza el crecimiento, no hay una edad concreta, puesto que el crecimiento depende de nuestra placa de osificación, o sea, depende de la osificación de cada persona, es individual. Pero siempre cuando un niño se considera que ha finalizado el tratamiento, el crecimiento, perdón, cuando finaliza el crecimiento es cuando ya se da por concluido el avance, por lo menos tan exagerado. Entonces, Verónica, ¿qué debe hacer la mamá? Porque los papás por lo general están fuera de casa, con el trabajo, con otros problemas de estrés del mundo moderno, no se ocupan tanto. Pero la mamá siempre está arriba del niño, de la niña. La mamá, ¿qué le aconsejas tú que hagan justamente para estos problemas, para prevenir estos problemas y que los niños no los tengan? ¿Y cuáles son, Verónica, los factores de riesgo que hacen que uno pueda llegar a tener una escoliosis o una cifosis? Mala postura, el factor fundamental, la mala postura. Que miren al hijo durmiendo, por ejemplo. Durmiendo es cuando menos. ¿Ah, sí? Bueno, claro, explícanos. durmiendo. Sí, pero la madre debe observar siempre a su hijo. Ese hombro, sobre todo en los hombros. El hombro es un signo evidente de que ese niño padece una escoliosis. Y esa espalda que tiende a inclinarse hacia adelante. La solución no es, como siempre se ha dicho, ponte derecho, que es cada 5 minutos la madre advierte al hijo, ponte derecho. Esa no es la solución, porque lo primero que el hijo está deseando perder de vista a su madre para que no le diga ponte derecho de nuevo. Entonces sí que observarlo, y cuando se ha observado alguna alteración, pues llevarlo a manos de especialistas, lo primero un doctor que diagnostique el caso y la gravedad de esa escoliosis o cifosis, y luego ya puedes poner un tratamiento. O sea, ese niño llega a la pubertad, llega a tener 17, 18 años, como dices tú, ya se ha desarrollado por completo, padeció escoliosis o cifosis, pero llega un momento determinado en que, reitero, llegó a los 18 años y si no se ha curado totalmente, ese problema lo va a arrastrar durante toda su vida. Toda su vida, claro. Una escoliosis es que le va a causar dolor, la propia escoliosis, cuando llega a la edad adulta. Una cifosis no causa dolor la zona de la cifosis, pero sí las contracturas que van a desencadenar esa alteración postural, y luego problemas cervicales, ya digo, como comentaba antes, por esa corrección cervical para compensar la orientación de la mirada. O sea, lo fundamental entonces, siempre hablando con respecto al deportista, es que nosotros en esas edades, digamos entre los 6, 7, 8 años hasta los 18 años, estemos constantemente observándolo para ver de que no aparezcan estas deformaciones. Exactamente, y más cuando uno de los dos padres, el padre o la madre, tiene este problema, porque aumenta la posibilidad de que el niño también... Es genético, entonces. Es genético, influye la genética. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar acerca de estos dos problemas que nos enriquezcan más de todo lo que nos has explicado y enseñado hasta el momento? Sí, hay algo que todo el mundo ha oído y que tiene parte de cierto y parte de incierto, por decirlo de alguna manera. Y o de mítico. De mítico, más bien sería un mito. Un mito, pero además transmitido por el propio profesional. Es decir, el propio médico, el propio fisioterapeuta, muchas veces, quien transmite esta idea. Y es que la natación mejora la espalda. Eso es un tema bastante debatible. De hecho, yo he traído un artículo escrito por dos profesionales magníficos, como son Fernando Santonja y Antonio Pastor. Son
traumatólogos y especialistas en el deporte que hablan sobre este tema. De hecho, si me permites sí, que lea parte del artículo. ¿Cómo no? A ver. La natación es una actividad deportiva muy extendida entre la población y frecuentemente recomendada como tratamiento único o acompañante para muchas deformidades del raquis, sobre todo para la escoliosis. No existe ningún fundamento ni evidencia que justifique esta recomendación. Es más, incluso puede que se agraven la cifosis. De hecho, un nadador profesional lo más probable es que tenga cifosis, los nadadores. Con altas cargas de entrenamiento y dependiendo del estilo practicado, las hiperlordosis pueden empeorar o mejorar, eso depende. La natación no ha de indicarse como terapia exclusiva para ninguna deformidad raquídea estructurada. Tampoco corregirá la mayoría de los problemas posturales, excepto las hiperlordosis. El paciente ha de saber que la natación solo es un complemento de la terapia y no debe sustituir la fisioterapia o los corsés por el incremento de su práctica. Tampoco es cierto que sea el único deporte que pueda ser practicado cuando se tiene una desalineación raquídea. Es decir, una persona que tenga una alteración, una desviación de espalda, puede practicar cualquier tipo de deporte siempre y cuando los síntomas y el dolor no lo impidan. Exacto. Pero la natación, para que fuese correctiva, habría que diseñar un programa de natación personalizado para ese problema. O sea, entonces no tenemos que pensar que la natación, que es un deporte extraordinario, muy bueno, muy sano, pero no tenemos que confundir términos entonces. Exacto. La natación es muy buena para la escoliosis, para la cifosis, para el que no tiene escoliosis, para el que no tiene cifosis. ¿Por qué? Pues porque pone en marcha todo nuestro cuerpo, flexibiliza muchísimo la columna y todo eso nos viene muy bien. De hecho, al paciente o a la persona, al deportista con escoliosis o con cifosis, pues tener una espalda flexible y fuerte, pues maravilloso y estupendo, y además le va a prevenir de un empeoramiento, pero no va a corregir sus problemas, porque no va diseñado especialmente para ese problema. Entonces viene muy bien para preparar y para mantener ese problema, pero luego habría que diseñar programas específicos, ejercicios específicos y potenciar esa espalda de manera ya terapéutica. Muy bien. Verónica, te agradecemos efusivamente esta primera visita, porque vas a seguir viniendo para enriquecernos en diferentes temas. Y a ustedes, como siempre, les decimos que después de los sanos consejos que semana a semana les traemos a estas cámaras, pasamos al tercer bloque